estamos. Había un montón de gente preparada y ya que ingresaron me vieron a mí unos minutos. Ay, sí. Vane, está todo bien. Lamento mucho la tardanza, nos vamos a poner enseguida a charlar. Hoy vamos a hablar en particular respecto a una situación clínica que me parece muy importante, que es cómo hace el analista en relación a su abstinencia y a su deseo de analista respecto de intervenciones que en este momento la cuarentena exige de nosotros y que son muy importantes. Por ejemplo, intervenir cuando escuchamos que hay algo de orden perverso en algún partener, ¿sí? Alguna persona que aparece, que insiste y que requiere que el analista sea muy comprometido a la hora de intervenir en esas situaciones, ¿sí? En cuarentena y no en cuarentena. Sí, totalmente. En el caso actual, porque además, no existe la posibilidad para cada uno de nosotros de decir, ay, no, mira, no estoy, o me fui, o no atender, o sí, por supuesto, se puede no atender, pero en general, bueno, debido a la cuarentena, el sujeto está mucho más a disposición, ¿sí? De las cuestiones que les plantee el semejante. Bien, bueno, entonces, sobre todo, la idea de hoy es poder hablar de las interacciones con personas, con vínculos, con un costado más... ¿Qué adjetivo? Hola, Meli, le podemos poner. Hola. ¿Qué adjetivo? Más del lado psicopático. Sí, totalmente. Y cómo actuar como analista. Vamos a hablar incluso un poquito de la perversión. Vamos a aprovechar a hablar de la perversión también, me parece importante. Bien, vamos a darle inicio entonces a nuestra charla en Rayuela en vivo por Instagram, que para los que no saben, esto nace de un podcast que hacemos con Violén, que se llama Charlas en Rayuela, con Violén Fuapúpulo. Pueden escucharlo en Spotify. Y Alejandra Quevedo, que soy yo. Pueden encontrarlo en Spotify. Hola, Nelly. Como no llegamos a juntarnos a grabar, estamos acá haciendo el vivo. ¿Sí? Así que bueno, Violén, contanos qué queríamos charlar hoy. A ver, quiero contarles el caso de una paciente que en una época yo atendí hace varios años y esta chica con una fuerte melancolía, llamativamente tenía, porque en muchos rasgos parecía totalmente opacada, ¿sí? Por la tristeza profundísima que tenía, pero con un novio que en principio el relato era que era un tipo que la acompañaba mucho, que la sostenía, que ella no sabía cómo sostenerse sin él. Bueno, lo que en un principio un analista dice, bueno, qué bien, la verdad. Sí. Pero después, entrando conforme la paciente iba mejorando y aparecían pedacitos de deseo, ese novio sistemáticamente ponía algún pero a la cuestión, ¿no? Uh-huh. Pero era de un modo muy sutil, sumamente sutil, ¿no? El día que ella se cambiaba y tal vez se arreglaba un poquito, él la miraba y le decía, ¿por qué te arreglaste? No, dice, como, bueno, puede ser, a veces sucede, ¿no? Que alguien puede decir, ay, qué raro, te arreglaste, o, bueno, pero digamos, sí, el modo. Claro, exacto. El modo. Pero cuando en cada área donde ese deseo comienza a ponerse en juego un poquito sistemáticamente, ese otro avanza a incomodar, ahí los analistas tenemos que pensar en algo del orden de cierto goce perverso, ¿sí? Eso no implica que el sujeto sea un perverso, de ninguna manera uno podría afirmarlo respecto de alguien que no es paciente de uno, ¿sí? No, claro. Pero sí los costados de goce, ¿sí?, del otro sobre el paciente.
¿sí? Con consecuencias complicadas, ¿no? Porque a veces se escucha también cómo viene la pareja o las personas que rodean a nuestros pacientes. Nosotros en cierto punto nos damos cuenta por dónde acompañan, hasta dónde bancan, ¿no? Sin hacer un diagnóstico uno escucha. Sí, ¿Qué pasa totalmente con el entorno? Está el familiar que da la bienvenida, ¿no? A lo nuevo y al despertar, aunque sea muy suavemente del deseo, y está aquel que no le gusta nada la salida del status quo en el cual funcionaban, ¿no? Sí. Bueno, esta fue una paciente que mejoró mucho, que, digamos, terminó su análisis hace varios años, bueno, y que ahora, en ocasión de la cuarentena, me vuelve a llamar y en esta cuestión, digamos, de las angustias y de lo que implica la cuarentena como un acontecimiento realmente, como la instalación imprevista de algo que en algunas estructuras puede marcar un antes y un después, no en todas, ¿no? Como siempre decimos esto de los tips, ¿no? Sí. No todos vamos a salir distintos de la cuarentena. Algunos vamos a seguir siendo los mismos, otros potenciados, otros mejorados, no sabemos, ya veremos. Tal cual. Lo charlamos en nuestras charlas en Rayuela post-cuarentena. Claro, exactamente. Ahora no. El acontecimiento siempre se ve después, no es que uno dice, mira, esto es. No, es a posteriori siempre. Pero bueno, digamos, en estos vericuetos donde ella venía hablando de cómo le pegaba la cuestión y ella vive sola, ¿qué sucede? Que este novio se pone en contacto con ella. Este exnovio. Sí, exnovio. Para mí, digamos, tiene actualidad, pero... Ve el fallido del analista. Okay, sí. O sea, posee todavía cierta eficacia este ser humano en la paciente. Sí, exactamente. Sí. Y bueno, esto comienza a lograr esa eficacia de la que vos hablas a través de un inicio, por supuesto, precioso, porque el sujeto perverso inicia, digamos, inaugura su presencia de un modo maravilloso. Seductora, ¿no? Muy seductora. Absolutamente seductor, cálido, atento. ¿Se acuerdan de cada detalle digamos, de lo ocurrido? Y uno dice, ay, pero qué importante he sido para esta persona, ¿no? Y conforme van entrando, digamos, ¿no? Y a ver, hay algo donde se presentan desde un lugar de saber. Yo te conozco, digo, uno podría, el texto vendría a ser algo así como, yo te conozco íntimamente. Claro, yo te conozco de verdad, yo sé cómo sos. Claro, exactamente, ¿no? Exacto, con esa carita y todo, sí. Entonces, se empieza a armar algo de esta escena que instala del sujeto empezando a abrirse, ¿sí? A ese otro que supuestamente es tan divino, ¿sí? Sí. Y me parece que ahí, porque hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Sí. Alguien que reaparece y... Se contactó, se hizo el seductor, ok. ¿Qué pasó después? Sí, digamos. El punto es que una vez que entra, digamos, primero que el perverso tiene mucha conciencia de los tiempos, ¿no? De en qué momento llama o en qué momento no, entonces la deja esperando, entonces, bueno, está. El sujeto empieza como a desesperar. Del otro lado digo, ¿no? El partener, en este caso es un paciente, pero, digamos, en cualquier situación, empieza a esperar la aparición, ¿sí? Del sujeto con rasgos perversos. Bueno, y lo que empieza a ocurrir es que una vez que se abre, se inaugura esa relación como una relación ya más íntima y más abierta y todo esto, por un lado aparecen dos rasgos.
Uno, la preeminencia de lo visual, ¿sí? Es decir, por un lado el requerimiento de fotos, imágenes, videollamada, que bueno, eso, digamos, cada una de estas cuestiones que yo les digo por sí misma no implicaría nada. ¿Sí? Este es el punto, digamos, por eso es tan difícil de pescar. Entonces, mándame fotos, mostrame, ay, pero qué lindo, y que la ropa, y que la no sé qué, y que el cuerpo, y que, digamos, empieza un proceso ahí que se empieza a instalar. Y un segundo elemento, por eso les decía, el primero tiene que ver con lo imaginario, ¿sí? Con la preeminencia del objeto imaginario, y por otro lado, la cuestión de que cada vez que la paciente se corre un poquito del lugar de la espera, o si te estaba esperando, o si tenía ganas, o cuando se corre y tal vez no tiene tantas ganas, lo que adviene es algo del orden del enojo. ¿Sí? Que es un rasgo, digamos, donde uno ahí también comienza a ubicar una personalidad narcisista, fuertemente narcisista, ¿sí? Hasta ahí, ¿por qué? El muchacho se enoja, decís, a eso te refieres. Se enoja, digamos, y devuelve el maltrato, ¿sí? Claro. El punto es que después lo que empieza a ocurrir es que la paciente pasa a no querer decir para que no se enoje, porque si no me va a dejar sola, que es el fantasma que está en la base, ¿sí?, de su cuestión melancólica, ¿sí? Ajá. Entonces, vendría a transformarse en una especie de, si yo digo lo que de verdad me jode de esto, el otro se va a ir y voy a quedar sola, exacto, sin todo esto que había vuelto a aparecer, digamos. Siento que ella estaba sola antes. Bien. Y había podido transitar sin él, mucho, digamos, mucho y bien, digamos, por supuesto, con cuestiones a trabajar, pero bien. Entonces, se convierte en algo peligroso, algo que no lo era, ¿sí? Uh-huh. Entonces, me importa sobre todo porque en estas situaciones de precariedad en cuanto al contacto, ¿sí? Yo en uno de los primeros videitos que hicimos cuando empezó la cuarentena obligatoria, lo que dijimos era comuníquense con sus seres queridos, ¿sí? Porque el aislamiento, el encierro, de alguna manera lo que va armando es que la pulsión de muerte se puede ir instalando en sujetos que no pueden sostener el lazo social corporal, ¿sí? Esto sí, de hecho creo que, sin generalizar ni hacer un tip, es un poco la quietud esta que a todo el mundo, más allá de la cuestión previa, a todo el mundo invade un poco. Hay gente que tiene un poquito más de capacidad de frenarla, pero esa pulsión de muerte apareció, invadió, y en alguien con una cosa previa más melancólica, digamos, es más peligroso, ¿no? Al peligro de esto íbamos, ¿no es cierto, Violén? Sí, exactamente. Esto que decimos, la pulsión de muerte en las fantasías apocalípticas, ¿no? Desde eso hasta esto, digamos, no puedo hablar con tal porque se va a enojar, no puedo decir lo que pienso, o no voy a hacer tal cosa porque me va a salir mal, o, digamos, ¿no? Cada vez como irse encerrando, ¿no? Entonces, en esa situación, digamos, esa configuración principal, ¿no?, que se da entre el sujeto con rasgos perversos y nuestro paciente, supongamos, ¿no? Lo que importa es la repetición del daño, ¿sí? Porque el perverso tiene como característica constituirse en causa de deseo, por eso aparecen de un modo alucinante y ofreciendo tanto, ¿no? Sumamente dadores, y produciendo en el otro la división subjetiva, es decir, llevándolo al corazón de la angustia. Miren, incluso, esperen que les voy a dibujar la diferencia entre el fantasma perverso y el fantasma, digamos, neurótico, ¿sí?
denme un segundo. Dale. Que está acá... bueno que lo podamos ilustrar porque además decimos fantasma perverso y uno se imagina como, ¿de qué van a hablar ahora? Y van a ver que Violén lo va a explicar muy bien, muy sencillamente. Sí, porque digo, esto que siempre decimos, ¿no? Que si no podemos explicarlo en 2 palabras, fácil, digamos. Subí un poquito no la hoja. No sirve de nada. ¿Sí? Subíla un poquito ahí. La hoja, Violén, subíla. Ahí. Para que se vea la parte de perversión. Porque tenemos acá la gente que se va uniendo y no sé cómo se saca eso. Dice perversión, objeto. El objeto A, digamos, se ve al revés. Sujeto, te cuento que se está viendo al revés. Se está viendo al revés, qué problema. Yo lo estoy leyendo invertido voy a contar. Es decir, que como en todo, ustedes tienen que usar el esquema, digamos, el espejo para verlo bien. Se está viendo como el espejo, sí. Entonces, les voy a contar, ustedes lo ven al revés, pero se los cuento. El fantasma en la neurosis, sí, ahí está justo Simón, dice, se ve en espejo, sí, tal cual, se los voy a contar. En la neurosis, el sujeto dividido por su pertenencia al significante, al mundo simbólico, ¿sí? Por su complejo de castración, ¿sí? Se dirige... Acá dice al objeto A, estoy hablando, digamos, de aquellos, el objeto A, causa de deseo, aquel del cual nos habla Lacan, ¿sí? Hola, Javier Miraca. Hola. Desde Barcelona. Muy querido para mí. Muy querido para mí. Bien, en la perversión, la cosa es justamente al revés, porque, decíamos, en la neurosis el sujeto dividido se dirige al objeto causa de su deseo. Sí. En la perversión, dice Lacan, el perverso se ubica en el lugar del él como objeto causa de deseo, ¿sí? Siendo el que más sabe, ¿sí? Saludos de Bolivia, dice Belén. Gracias por reunirte aquí. Entonces, en la perversión, el sujeto se ubica en lugar de objeto a causa de deseo. Y yo te causo el deseo y voy hacia el sujeto Exacto. barrado. Y voy hacia el sujeto barrado. ¿Pero por qué Lacan lo ubica como el sujeto barrado? Porque es el sujeto dividido, ¿sí? Y por tanto angustiado, ¿sí? Porque el objetivo del perverso es el control, es la voluntad de goce. Se dirige a ese otro para desubjetivarlo. Esto en algún momento lo hablaremos más especialmente, pero se trata de una voluntad de reducir al otro en su humanidad al mínimo posible para controlarlo, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando ustedes estén con pacientes en la clínica y observen, pero sí tienen que observar que en forma fija, cada vez que el sujeto no recibe lo que espera, se enoja y castiga, ¿sí? Allí hay un rasgo de perversión. Por eso, no sabemos si es de estructura perversa, pero sí hay un... ¿Cuál sería el lugar del analista frente a escuchar que nuestro paciente, nuestro analizante está con esta cuestión, que se encuentra siempre con esta cuestión subjetiva del otro que lo deja angustiado? O sea, ya cuando hablamos de una cuestión de repetición, no con una cosa que uno, bueno, lo deja pasar. Pero como analista, ¿qué se hace? Primero, que el lugar del analista allí es el de ubicar, que el sujeto ubique en el otro ese rasgo. Eso es lo primero, para poder descontarse de ese fantasma en lugar de objeto, ¿sí? Porque cuando uno ubica, bueno, se enoja con vos cada vez que vos haces tal cosa o cada vez que vos decís tal cosa. Entonces, ¿qué? Vos, tu subjetividad, tu deseo, ¿dónde tiene lugar para él? ¿Sí? Para él o para ella, porque, a ver, hay sujetos perversos mujeres, ¿eh? No, acá estamos hablando, digamos, de alguna manera en forma muy general, ¿sí? Sí, siempre.
Y vamos allá de la cuestión genérica, ¿sí? No nos vamos a poner a hacer esa aclaración. Tal cual, tal cual. Entonces, es muy importante, digamos, que nuestro paciente pueda percibir ese rasgo en el otro para descontarse de él, ¿sí? Y para ubicar el lugar al cual se ve dirigido, que es un lugar de objeto inanimado, que no tiene que desear nada, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces en este caso con esta paciente con rasgos melancólicos había ido como anillo al dedo, porque ella desde su melancolía, con su deseo totalmente aplastado, qué mejor que quedar como enganchada en el fantasma del otro, ¿no? Tal cual, exactamente. Entonces, bueno, esto me interesa mucho porque como analistas, como herramienta clínica, ¿sí? Recién alguien dijo, no llegué a verlo, tan clara como siempre, y les agradezco un montón, porque tiene que ver con eso, con una herramienta clínica, porque la teoría está muy linda, pero si no la podemos aplicar, y ahí, en movimiento, no sirve para nada, ¿sí? Pero, Violén, si vos le haces darse cuenta al paciente de lo que está haciendo el otro, ¿no estarías dejando tu abstinencia de lado? Ajá. Bueno, esa es esto que vos estás preguntando tiene mucho que ver con algo que se ha transmitido del peor modo en relación a la abstinencia, como abstenerse de interpretar, y entonces uno estaría escuchando el devenir significante, ¿sí? Como que no hay forma de poder, digamos, poner algo de la propia posición. Y ojo, que la abstinencia no es abstinencia de eso, es abstinencia del propio goce, no del deseo de analista, ¿sí? Y el deseo de analista es comprometido, ¿sí? ¿Les sirve? Sí. Espero que sí. Sí, a ver, lo voy a repetir porque me parece que es una joya. El analista es abstinente de su propio goce, no de su deseo de analista. Uno desde el deseo de analista puede marcar cosas, puede guiar caminos, y eso no significa que uno esté poniendo su cuestión fantasmática en juego, sino que uno, a ver, el análisis es desde el deseo del analista y no hay otra opción, o sea, sí o sí tiene... y desde haber estudiado mucho cada una de las cosas, para poder ubicar, ustedes trabajaron sobre la perversión, para poder ubicarla. Entonces, de ninguna manera esto es desde el goce, es desde el estudio, ¿sí? Desde la formación del analista, ¿sí? Y desde la escucha. Muchas gracias, Araceli. Bueno, por hoy... tenemos que terminar. Se nos hizo la hora. Gracias. Hola, Ethel. Hola. Bueno, gracias. Gracias, porque aparte me gusta, como que al principio no sabe, como que está ahí todo medio hasta que lo armamos y después podemos dejar bien en claro la idea que era de lo que teníamos ganas de hablar en particular con Violén hoy, cuántas veces se reciben y se escucha, ¿no? Que aparecen estos personajes mandando mensajes donde al final el otro termina angustiado, el sujeto termina en un lugar de angustia, que quizás, bueno, ella lo dice desde el lugar de esta paciente, pero es algo que pasa mucho. Hola, Vir. Gracias. Está bueno. Es María Virginia. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos como todos los viernes, ya de cuarentena, que como viene hasta mitad de mayo esto va a seguir así. El viernes que viene, entonces. Sí, el viernes que viene, es 1 de mayo, trabajamos igual. Sí, trabajamos igual. Okay. En este momento, el tiempo se ha convertido en un tiempo único, de alguna manera, ¿no? Sí, no, así que aprovechemos la parte buena de eso. Nos gusta hacerlo, así que el viernes que viene, 1 de mayo, los esperamos a las 4:30 por Instagram en
desde Rayuelas La Cañona. Y si quieren más, pueden escuchar el podcast en Spotify. Charlas en Rayuela. Eso. Sin más. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias, Roberto, chao. siempre con el efecto B. Roberto me dice efecto B. Lo adoro. Roberto Congue. Muchas gracias a todos. Sí, efecto B.